En estos últimos años, se ha popularizado el decir que las generaciones actuales son más tontas y delicadas que las anteriores, algo que por lo general se suele difundir a través de personas de mayor edad, quienes son las que más lo dicen, ya sea por alguna o varias razones que los hagan pensar así. En este video hablaré de por qué considero que acuñar este término es poco acertada. Y ojo, yo sé perfectamente que no todos los adultos mayores son así, pero en este video hablaré de los que sí lo son, así que empecemos. La idea de una generación de cristal nace a través de ideas erróneas sobre las personas, especialmente en contra de los más jóvenes, generalmente dicho por adultos mayores, entre ellas son: comparar las cosas a como eran antes. Antes las personas jóvenes eran adoctrinadas, por así decirlo, sea por sus progenitores o por quienes sean sus responsables legales, puesto que desde pequeños se les enseñaba ideas a través de frases como: 1. Los adultos son sabios. Algo que no se sostiene ni por un momento, puesto que es fácil de responder: ¿qué pasaría si un adulto dice algo, pero luego viene otro adulto a decir otra cosa que contradiga por completo lo que dijo el primero? Si aplicáramos lo dicho anteriormente, nos daría que dos cosas que se contraponen por completo son verdad, algo que simplemente no tiene sentido. Es por eso que muchas veces algunos adultos discuten a gritos y sin ponerse de acuerdo, puesto que cada uno cree fervientemente tener la razón, sin siquiera pensar en admitir que se equivocaron, tal vez porque eso los dejaría como tontos inmaduros, algo contrario a muchos jóvenes que de forma asertiva y en estoica calma pueden admitir su error y disculparse cuando sea necesario. Otros con cierto nivel de narcisismo, llegando a decir cosas como: déjalo, es un chico, no sabe lo que dice, por lo cual muchos jóvenes no llegan a decir nada, puesto que saben bien que la patria potestad le da a los padres cierta autoridad por sobre sus hijos, dependiendo claro de las leyes del país, algo que a mi parecer es bastante peligroso, ya que puede ser que un hijo bajo la autoría legal de sus padres pueda sufrir daños graves si su tutor legal o progenitor toma alguna mala decisión. Aún y sin embargo, sé muy bien que muchas de las actitudes de las personas puede o no estar influenciada a sus experiencias de vidas, como un adulto de carácter fuerte y cabeza dura pudo ser influenciada a través de una vida difícil, con sus carencias y miserias. Pero también sé que hay otros que, a pesar de tener vidas similares, no desarrollan ese tipo de personalidad. Pero una cosa es comprender a alguien, y otra muy distinta es darle la razón o justificar su actitud. De la misma forma, la sabiduría no se gana únicamente con la edad, puesto que una persona puede vivir en una realidad distinta de otra, por lo cual su conocimiento se ve limitado a sus experiencias, por lo que se hace menester adquirir nuevas ideas, no solo las que nos traten de dar la razón en lo que creemos, puesto que a uno no le alcanza la vida para ser realmente sabio, ya que siempre hay algo que aprender. 2. En mis tiempos las cosas eran distintas. En efecto, en tus tiempos las cosas eran distintas, pero quien ve esas cosas mejor que hoy es tú, puesto que eso nace desde tu perspectiva, no quiere decir que realmente sean mejores que hoy. Por ejemplo, el decir que antes los trabajos eran más fuertes a comparación de hoy, que muchos andan pidiendo más y más derechos, lo cual me parece simplemente absurdo, puesto que antes pasaba y con más intensidad que hoy. Por ejemplo, huelga de Cananea, México, 1906. Movimiento sindical de 1911-1912 en Perú. Revuelta de los trabajadores de San Petersburgo, Rusia, 1905, y la huelga de los obreros del ferrocarril en Brasil, 1917. Pero claro, para algunos adultos es importante proteger su ego al tener memoria selectiva, y eso siendo buenos, ya que al menos así asumimos que tienen conocimiento de estos actos, porque puede perfectamente ser que no lo sepan y crean que su país fue así desde siempre. Algunos probablemente quieran decir que antes las cosas eran distintas, y que fue mediante las revueltas y revoluciones violentas que se da el cambio, ya que antes la gente era bastante maltratada, pero tengan en cuenta que antes habían otras necesidades, hoy en día también hay otras necesidades, por lo cual podemos ver ciertos adultos oponerse al cambio. Es cierto que en sus tiempos las cosas para algunos eran más difíciles en ciertos países, pero recuerden que también fueron niños y por dentro se andaban quejando de los adultos cuando hacían algo que ustedes veían como injusto, y fueron tal vez ustedes quienes de forma inconsciente los que hicieron el cambio del cual andan renegando hoy en día. Y sí, digo algunos en ciertos países, porque no en todos lados es igual. No es lo mismo comparar a alguien de un país como México, cuando antes pasaban por muchas crisis y problemas de seguridad, a comparación de hoy en día que están más desarrollados. Lo digo porque en otros países como en Venezuela, antes eran los adultos los que tenían la vida más fácil que los jóvenes venezolanos de hoy en día. 3.
Quieren cancelar todo porque todo les molesta u ofende. De nuevo, caemos en lo mismo, sea por memoria selectiva o por falta de conocimiento que se dice esto, si bien es más notorio y popular hoy en día, esto es más que nada porque los medios de comunicación se han masificado y no tanto porque la gente se ofenda, fácil, al menos yo he visto muchísimos jóvenes que son más adeptos a hacer chistes de humor negro y de ir contra de la censura a comparación de muchos adultos, puesto que hay otros que son intolerantes o ven varios temas como tabú. Aquí algunos ejemplos. Antes habían madres que prohibían a sus hijos ver las caricaturas que tanto les gustan porque decían que eran del diablo, o porque no enseña los valores que te quieren inculcar. Cuando antes habían personas que atacaban a algunos hombres solo por vestir de color rosado. Cuando habían mujeres exigiendo tener los mismos derechos que los hombres o en algunos países cuando veían a gente de piel oscura exigiendo no ser discriminados. Sí, todo lo que dije antes fueron casos de la cultura de cancelación en tiempos antiguos. 4. La gente debe ser así. Acá caemos en los estereotipos y prejuicios, algo que se basa más en un supuesto pragmatismo que en la objetividad, ya que muchas veces se le anda diciendo a alguien cómo debe de ser, vestir o actuar, dicho tanto por padres y hasta influenciados por su entorno, diciendo cosas como: ¿por qué te arreglas tanto? ¿Acaso eres amanerado? Dando a entender el cómo debe ser un hombre de verdad o para gustarle a una mujer, siendo que muchos de los estereotipos que siguen los hombres son hechos por otros hombres. Si un hombre le preguntara a una mujer cómo debe de ser su hombre ideal, probablemente te diga algo contrario a lo que muchos estereotipos de hombres siguen. Uno debe gustarle a las mujeres, no a los hombres, como para que te digan cómo debe ser uno. El hecho de que se vean como algo que según tú parece no significa que en verdad lo sea, cada una con sus propios gustos. Por último, debo decir que muchas veces también se nos critica por ciertas actitudes, como el de hacer tonterías, como si ellos no lo hubieran hecho cuando eran jóvenes en sus tiempos, probablemente los hicieron hasta peores mientras sus padres se lamentaban de las cosas que muchos adultos se lamentan de la juventud actual, así como el de no ser entre comillas productivo, ya que en sus tiempos las cosas eran distintas y algunas ideas que a ellos les impusieron las conservan aún hoy y les es difícil en cierta medida aceptar el cambio que viene con las nuevas generaciones. Dicen que buscamos la satisfacción inmediata, o que lo que se hace hoy no es de provecho, solo porque a ellos no les parezca no significa que no lo sea. Si te ven con el celular te dicen que hagas algo productivo, como si no lo hubieras hecho ya horas antes. Uno termina de trabajar, estudiar o de hacer sus deberes para usar su tiempo libre en lo que le guste, sea o no productivo da igual. Me imagino que muchos adultos que hoy critican no salían de fiestas, algunos a tomar con sus amigos, a comer la comida caliente preparada por su esposa que lo espera con la casa limpia, pero hey, los jóvenes hoy son más tontos según ellos, por hablar de temas que en sus tiempos eran tabú, ya que simplemente les parece escandaloso tener que discutir esos temas que pueden ser incómodos para algunos de ellos. Yo debo decir que si bien hay gente que cumple con las características que se usan para describir a lo que llaman generación de cristal, es en realidad solo una parte minoritaria de una generación, es decir, que hay una parte que pueden denominar de cristal, mas no decir que la mayoría de una generación lo sea. Recuerden que muchos de los argumentos que damos pueden ser respondidos, puesto que un método filosófico como la dialéctica plantea la evolución de las ideas a través de la síntesis de otras dos ideas contrarias, puesto que creer tener la razón a priori es intelectualmente tóxico y patético si se combina con la necedad e ignorancia. Recuerda que siempre se puede aprender algo, por lo cual te invito a comentar en qué puntos no estás de acuerdo conmigo.